Reunión en Moxton, de Thomas Ligotti. Todos los habitantes de la ciudad se congregaron en la iglesia que el reverendo Manes había construido muchos años atrás. Nadie había sucedido al reverendo y no se celebraban servicios desde la época de su ministerio. El edificio nunca había sido dotado de electricidad, pero la iluminación de las numerosas velas y quinqués de la congregación había llevado, se añadía a la luz del grisáceo atardecer que penetraba por las dos hileras de ventanas transparentes y rematadas en punta a ambos lados de la iglesia. En el borde de una de esas ventanas, una araña recorría a tienta su tela, avanzando torpemente, con apéndices que no parecían las ágiles patas de un arácnido, sino más bien las de un octópodo de blandos tentáculos. Tras varias sacudidas, la criatura alcanzó la superficie del marco de una ventana y avanzó hasta el propio cristal, donde comenzó a moverse libremente en su nuevo elemento. Las gentes de Moxton intentaron descansar antes de esta reunión, pero sus rostros demacrados anunciaban claramente que no lo habían conseguido. Toda la población de la ciudad apenas llenaba media docena de bancos de una parte delantera de la iglesia, aunque algunos se habían derrumbado en el suelo y otros se movían arrastrando los pies por el pasillo central. Todos ellos parecían más demacrados que el día anterior, cuando intentaron escapar de la ciudad, e inexplicablemente fueron conducidos de nuevo a ella. Todo ha ido a peor desde que regresamos, afirmó un hombre, como si pretendiera iniciar así una reunión sin esperanza ni objetivo alguno. Más allá de reunir en un solo lugar las pesadillas de los habitantes de Moxton, se alzó un murmullo de voces que resonó por toda la iglesia. Varias personas hablaron acerca de lo que habían presenciado la noche anterior, recitando la letanía de fenómenos grotescos que les habían impedido dormir. Hablaron de la pared de un dormitorio que cambiaba de color, pasando de su habitual tono rosado relajante y pálido bajo la luz de la luna a un palpitante y luminiscente verde que se rizaba como la piel de un gran reptil. Hablaron de una pequeña muñeca cuyo cuello comenzó a alargarse y retorcerse en el aire como una serpiente, mientras sus diminutos labios de muñeca susurraban palabras sin sentido, pero que, sin embargo, transmitían un significado profundamente repugnante. Hablaron de cosas que nadie vio, pero que emitían sonidos de una naturaleza intensamente inquietante, en la oscuridad de sótanos o tras las puertas de alacenas y armarios. Y por último, hablaron de algo que la gente veía cuando miraba por las ventanas de sus casas en dirección a la casa de un hombre llamado Andrew Manes vivía. Pero cuando cualquiera comenzaba a describir lo que había visto en los alrededores de aquella casa, que llamaban la casa Magister, sus palabras se volvían confusas. Habían visto algo, y sin embargo no habían visto nada. Yo también presencié eso de lo que hablas, susurró un hombre, alto con barba y sombrero de ala ancha. Era una negrura, pero no era la negrura de la noche o las sombras. Flotaba sobre la vieja casa Magister o a su alrededor. Era algo que no había visto en Moxton desde los cambios. No, en Moxton no, no en la ciudad, pero sí lo has visto antes. Todos lo hemos visto antes, dijo un hombre cuya voz sonaba como si procediera de los rincones de la iglesia. Sí, respondió el hombre alto, como si confesara algo que había sido negado anteriormente, pero no lo vemos. ¿Cómo podría ser visto? De la manera que lo vimos cuando estábamos fuera de la ciudad, cuando intentamos marcharnos y no pudimos. Entonces no vimos la negrura, dijo una de las mujeres más jóvenes, mientras parecía estar intentando arrancar una imagen de su mente. Era algo
algo que no era negrura en absoluto. Había varias cosas, gritó un anciano, que se levantó de repente de uno de los bancos con los ojos fijos y una mirada de revelación. Un segundo más tarde, esta visión pareció disolverse y se sentó de nuevo, pero los ojos de otro siguieron esta visión, inspeccionando los espacios vacíos de la iglesia y observando las trémulas luces de los múltiples faroles y velas. Había varias cosas, comenzó a decir alguien, y luego otra persona completó la frase, pero todas giraban y se confundían, todas se mezclaban en un torbellino, hasta que lo único que pudimos ver fue una gran negrura, dijo el hombre alto, recobrando de nuevo su voz. Se hizo un silencio total en la congregación, y las palabras que habían pronunciado parecían estar desapareciendo en el silencio, arrastrando una vez más a las gentes de Moxton al refugio de su anterior amnesia. Pero antes de que sus mentes perdieran toda claridad de su recuerdo, una mujer, a quien llamaban señora Spikes, se puso de pie y desde el último banco de la iglesia, donde estaba sentada a solas, gritó: «Todo comenzó con él, el que está en la casa Mackister». «¿Desde hace cuánto tiempo?», preguntó una voz. «Demasiado tiempo», respondió la señora Spikes. «Lo recuerdo, es más viejo que yo, pero no parece mayor. Su pelo es de un color extraño, rojizo como la sangre pálida», dijo uno. «Verde como el moho», dijo otro. «O amarillo y naranja como una llama de vela». «Vivía en esa misma casa no hace mucho tiempo», continuó la señora Spikes, «antes de los Mackister. Vivía con su padre, pero tan solo recuerdo las historias que me contaron. No vi nada por mí misma. Algo ocurrió una noche, algo que ocurrió a toda la ciudad. Su nombre era Manes». «Así se llamaba el hombre que construyó esta iglesia», dijo el hombre alto. «Fue el primer clérigo que vio esta ciudad, y no hubo más clérigos después de él. ¿Qué ocurrió, señora Spikes?» «Ocurrió hace demasiado tiempo para que nadie lo recuerde. Yo solo sé lo que me contaron. El reverendo Manes dijo cosas sobre su hijo. Dijo que su chico iba a hacer algo, y de qué forma la gente debía evitar que ocurriera». «¿Qué ocurrió, señora Spikes? Intente recordar». «Lo estoy intentando. Tan solo desde ayer he comenzado a recordar. Fue cuando regresamos a la ciudad. Recordé algo que el reverendo dijo según cuentan las historias de aquella noche». «Yo te escuché», dijo otra mujer. «Dijiste: bendita es la semilla que está plantada eternamente en la oscuridad». La señora Spikes miró fijamente hacia adelante y golpeó suavemente la parte superior del banco con la mano derecha, como si estuviera evocando recuerdos de esta forma. Luego dijo: «Eso es lo que se supone que estuvo diciendo esa noche. Bendita sea la semilla que está plantada eternamente en la oscuridad». Y dijo que la gente debía hacer algo, pero las historias que yo oí cuando era niña no explicaban qué quería que hiciera la gente. Era algo sobre su hijo, algo extraño, algo que nadie entendió, pero nadie hizo lo que él quería que hicieran. Cuando lo llevaron a su casa, su hijo no estaba allí, y nadie vio a ese joven nunca más. Las historias cuentan que los que llevaron al reverendo a su casa vieron cosas allí, pero ninguno quiso explicar lo que vio. Lo que todo el mundo recordaba era que tarde esa misma noche las campanas comenzaron a sonar en el campanario de esta iglesia, y allí fue donde encontraron al reverendo. Se ahorcó. No fue hasta que los Mackister se trasladaron a la ciudad cuando alguien se atrevió a pasar cerca de la casa del reverendo. Y fue en ese momento, en ese mismo instante, por lo visto, cuando la gente olvidó todo sobre aquel lugar. De la misma forma en que ninguno pudimos recordar lo que tan solo pasó ayer, dijo el hombre alto. ¿Por qué regresamos a este lugar cuando era el último lugar en el que desearíamos estar? La negrura que vimos, que era una negrura nunca antes vista, la negrura que no era negrura,
sino todos los colores y formas de las cosas oscureciendo el cielo. Una visión, dijo un anciano. Durante muchos años había sido el propietario de la farmacia de Magister. Quizás sea solo eso, replicó el hombre alto. No, dijo la señora Spikes. Era algo que él hizo, como todo lo que ha estado pasando desde que llegó aquí y se quedó durante tanto tiempo. Todos esos pequeños cambios en las cosas que poco a poco fueron a peor, es algo que ha estado avanzando como una tormenta. La gente ha visto que ahora está en la ciudad flotando sobre la casa de ese hombre. Y los cambios en las cosas empeoraron más que nunca. Muy pronto seremos nosotros los que cambiaremos. Entonces se alzó un coro de voces de la congregación, todas ellas planeando un conflicto entre debemos hacer algo y qué podemos hacer. Mientras las gentes de Moxton murmuraban y se inquietaban a la luz de los faroles y las velas por las ventanas de la iglesia, se observaba un oscurecimiento gradual. Una negrura artificial estaba invadiendo la tarde gris, y las palabras de estas gentes también comenzaron a cambiar, al igual que todas las cosas que habían cambiado en aquella ciudad. En el interior de esas mismas voces se entremezclaban los gritos de miedo con una invocación susurrante. Pronto las notas más altas de esas voces disminuyeron hasta desaparecer totalmente, mientras los tonos más profundos del encantamiento prevalecían. En ese momento todos entonaban una sola palabra en hipnótica armonía: Salal, Salal, Salal. Y de pie en el púlpito se encontraba el que lideraba la plegaria, el hombre cuyo cabello de extraño color brillaba bajo la luz de las velas y los quinques. Por fin había venido de la casa, donde había permanecido demasiado tiempo. La campana de la iglesia comenzó a repicar, sonando con ecos entrecortados. La cacofonía resonante de las voces aumentó en el interior de la iglesia, y que estas eran las voces que habían vivido demasiado tiempo en el lugar incorrecto. Estas eran las gentes de una ciudad esqueleto. La figura en el púlpito alzó las manos ante su congregación, y ésta se fue callando. Cuando él centró su mirada en una anciana sentada a solas en la última fila, ésta se levantó de su asiento y se dirigió a las puertas dobles en la parte trasera de la iglesia. El hombre en el púlpito abrió aún más los brazos, y la anciana echó atrás ambas puertas. A través de la entrada abierta se veía la calle principal de Moxton, pero no estaba como antes. Una negrura que todo lo abarca había descendido, y sólo eran visibles las luces de la ciudad. Pero estas luces eran tan interminables como la propia negrura. Las hileras de farolas amarillentas se extendían hasta el infinito por una avenida del abismo. Se divisaban fragmentos de señales de neón, las vibrantes letras moradas de la sala de cine encendiéndose de forma intermitente, como si reflejasen en una multitud de espejos negros. En medio de las otras luces flotaba una sucesión interminable de señales de tráfico que llenaban la negrura como estrellas multicolores. Todos estos vestigios brillantes de la ciudad, sus piezas rotas en plena transformación, se iban apagando y distorsionando cada vez más, sangrando su resplandor sobre la negrura que las consumía, aunque esta negrura multiplicara monstruosamente las imágenes rotas del mundo, recogiéndolas en el interior de su caleidoscopio de colores tan densos y variados que se perdían en una unidad negra. El hombre que había construido la iglesia donde las gentes de Moxton estaban congregadas había hablado del punto final. Este era ahora inminente, y a medida que se acercaba el momento, la congregación reunida en el interior de la iglesia fue moviéndose hacia la figura que estaba en el púlpito, que descendió para encontrarse con ellos.
Ya habían superado con creces todos sus viejos temores. Estas gentes esqueleto habían alcanzado el hueso descarnado de su ser, la última etapa de existencia sin nombre ni descripción, sin naturaleza o esencia, la nada de la negrura que nunca antes nadie había visto o vería, porque nadie nunca sobrevivió, excepto como una sombra de la negrura del Tzalal, y sus ojos contemplaron al que era encarnación de la negrura y que había venido hasta ellos para sellar su vínculo con aquel otro. Le miraban buscando alguna palabra o gesto para culminar ese día que se había tornado en noche. Le miraban buscando lo que les vinculara a la negrura y se uniría con ellos en el apocalipsis de lo irreal. Finalmente, como si estuviera guiado por algún capricho del momento, les dijo cómo hacer lo que debía ser hecho.